Hola a todos, bienvenidos a En Código Rojo Podcast, un podcast para hablar sobre tecnología y anticapitalismo, sobre tecnología y comunismo. Estoy acá con El Sovietista Buenas. y hoy vamos a estar hablando sobre un problema que nos atraviesa en nuestro día a día a todos quienes vivimos en ciudades. ¿Quién no ha sufrido que nos deje tirado el transporte público cuando más lo necesitamos para ir a cursar, para volver de laburar? Ni hablar si querés salir a la noche a divertirte. El que puede permitirse tener un auto queda atrapado también en el infierno del tráfico del día a día y sabemos que tampoco es una solución definitiva. Hoy queremos explorar qué tiene el socialismo para decir al respecto de este problema y cómo podríamos plantear soluciones al respecto de una problemática que atraviesa hoy por hoy también a cientos de trabajadores que se ven precarizados por las plataformas nuevas, tipo Uber, tipo Didi. Así que estoy acá con el Sovietista para entrevistarlo sobre eso. Bueno, muchas gracias. Sí, y antes de arrancar, queríamos comentar que en La Izquierda Diario necesitamos 3.000 socios para seguir de pie. Necesitamos tu ayuda y si te gusta lo que hacemos y el contenido que creamos, te pedimos que te asocies a laizquierdadiario.com/socios y contribuyas de alguna manera con lo que hacemos. Genial. Bueno, para arrancar, yo quería que empecemos charlando. Bueno, yo recién mencionaba como alguna de las problemáticas más comunes, ¿no? que enfrenta el sistema de transporte actual que tenemos. Eso sin mencionar, ¿no? el estado de los trabajadores en las diferentes ramas. O sea, incluso en el transporte tradicional, digamos, nadie puede decir que un chofer de colectivo vive como un rey o tiene una jornada laboral súper digna, porque sabemos que están expuestos a turnos súper largos, que muchas veces tienen prohibido ir al baño hasta que no terminan vueltas que son larguísimas. O sea, están expuestos a un montón de condiciones. Y sobre eso, digamos, que ya era un mundo no ideal, ni mucho menos, hay como una nueva capa de avance del neoliberalismo en plantear un nivel de precarización mayor, ¿no? De menos derechos, etcétera, que viene dado por plataformas tipo Uber, Didi, bueno, y todas las que son parecidas, ¿no? Bueno, ¿cómo ves vos eso en primer lugar? Bien, sí, cuando nosotros hablamos de una propuesta tipo Uber socialista, para empezar, digamos, es un poco bait en el sentido de que no hablamos simplemente de Uber en el sentido de taxis, ponele, sino de un sistema integral de transporte que abarca mucho más que lo que puede ser un servicio de puerta a puerta, sino, bueno, de conjunto, cómo se puede pensar, ¿no? Que particularmente cuando uno ve cómo vivimos hoy, uno de los principales problemas es que está todo medio separado. Entonces los Uber tienen una cosa, compiten con los taxis, compiten con Cabify, compiten con los colectivos, en lugar de pensarlo de manera integral, decir, bueno, ¿qué cosa aporta a qué? ¿No? Y eso, bueno, es parte, digamos, intrínseca del capitalismo, en particular en el transporte lo vemos de una manera muy, muy aguda. Bien. Perdón, yendo más al concreto a la pregunta, digo, esto como un panorama general, pero yendo más concreto a la pregunta es, bueno, las plataformas en particular vinieron a cambiar un poco las reglas de juego en la forma de trabajo y eso generó varios impactos, ¿no? Entonces, digamos, Uber generó una palabra así como googlear, Uber es uberización, ¿no? Que no es solamente de Uber, sino que es un nuevo medio de trabajo que, qué sé yo, los que trabajan en Pedido Ya están uberizados, si se quiere, y básicamente es una lógica donde se esconde una relación laboral en una lógica de ser tu propio jefe, y ese ser tu propio jefe es tener la libertad de, si querés agarrar un viaje, laburar las horas flexibles que vos quieras y demás, pero es una libertad engañosa, ¿no? Porque en realidad vos tenés que por lo menos laburar entre 8 y 12 horas, depende del lugar, depende del país, depende, digamos, lo que necesites. Eh, es muy común, incluso si uno se toma un Uber o habla con algún conocido que trabaja de Uber o que completa horas de trabajo que tienen otro, digamos, hay diferentes niveles, ¿no? Algunos que se dedican solo a Uber, otros que completan y dicen tengo 8 horas de mi día, pero los fines de semana meto Uber para hacer algo. Muchos estudiantes que quizás para pagar los estudios le dedican 3 4 horas, entonces digamos, es medio variante. Y esa flexibilidad que se vende como algo interesante no es otra cosa que esa relación laboral encubierta que simplemente se vende el ser tu propio jefe, que tenés cierta flexibilidad, es cierto, pero a costa de tener muchos menos derechos, que no tenés derecho a indemnización, a cargas laborales, así te enfermas, sos tu propio jefe, por lo cual no cobrás. Bueno, y hay un montón de cuestiones que el término uberización y dentro de un capitalismo con muchas plataformas ha introducido en la dinámica laboral actual. Se me ocurre también que hay
una dimensión que tiene que ver con la organización, ¿no? de trabajadores, que estas plataformas también me parece que complejizan, ¿no? O sea, porque por un lado está lo que vos decías de encubrir aspectos de una relación laboral en una cosa que es como si fuera donde no hay un contrato, pero realmente vos estás trabajando para una plataforma porque un gran porcentaje, creo que vos lo tenías, ¿no? De cuánto es de los viajes se queda la plataforma. Entre 25 y 30%, no hay información pública, pero digamos, hay muchos relevamientos que es alrededor de esos valores. Entonces está eso, pero después, por ejemplo, trabajadores del equivalente tradicional, si quieren, el equivalente offline a esto que eran por ahí los taxistas, tienen sus formas de organización sindical, ¿no? Que plataformas como Uber me parece que dificultan mucho más, que tienden a ser mucho más persecutorios y que, incluso Uber tiene una particularidad de que aísla, ¿no? a cada uno de los choferes de una manera en la cual yo recuerdo haber leído investigaciones de trabajadores precarizados de otras plataformas tipo Rappi o Pedidos Ya o similares, en las cuales hay una cuestión geográfico-territorial de que vos, por sentarte a esperar afuera del McDonald's o de tal kiosco, te vas encontrando con los mismos trabajadores que siempre hacen Rappi por ahí y se van creando comunidades de WhatsApp donde se avisan de distintas cosas, se cuidan en distintos aspectos, en inseguridad, en lo que sea. Y eso, digamos, en el Uber es incluso mucho más difícil porque no existe ni siquiera ese primer nivel de contacto. Claro, y ahí para mí es interesante como pensarlo en cómo entran estas plataformas a operar, ¿no? Tratemos de pensar un poco por qué usarías Uber, ¿no? El servicio que ofrece Uber tiene una ventaja tecnológica que quizás al principio no era necesaria porque uno estaba muy acostumbrado a ir a la calle, levantar la mano y tomarse un Uber, y a partir de eso, la salida de estas aplicaciones, capaz lo pide estando en la casa y dice, bueno, en 5 minutos me llega, bajo en el momento y demás. Eso es una ventaja tecnológica que eventualmente podría tenerla aún un taxi, la podrían tener, que algunas plataformas de taxi incluso lo han hecho, digamos, que bueno, es un valor que se le dio al usuario a través de una innovación tecnológica. Sin embargo, el mayor valor que durante mucho tiempo estableció Uber eran viajes más baratos, ¿no? Y esos viajes más baratos, cuando uno piensa, ¿por qué eran más baratos? Y eran más baratos esencialmente porque tenían, por un lado, menores costes laborales, que en este caso los costes laborales sería pagarle menos al chofer, o no pagar las cargas laborales, o no pagar si está enfermo, o no pagar indemnización, que quizás la persona de manera inmediata, cuando tiene la necesidad urgente, dice, no tengo laburo, me despidieron, o tengo que completar algo, y no me importa mucho no tener cargas laborales, porque hoy necesito esto, pero reduce un costo laboral de manera general, y eso permite al usuario tener un viaje más barato, y todos queremos tener viajes más baratos, por lo cual empieza a haber una penetración de Uber. Y por otro lado, la forma de penetración de todas estas plataformas, y cuando digo todas me refiero a Uber, pero me refiero también a Amazon, y me refiero a Mercado Libre, y me refiero a la mayoría de las plataformas que operan de esta manera, es muchas veces, Pedido Ya, Rappi, bueno, hay muchas más, es durante mucho tiempo financiar sus pérdidas con rondas de inversión. Hay muchos capitales tipo Sequoia, SoftBank y demás que son grandes monstruos que dicen, yo puedo tener la capacidad de durante 10, 15 años soportar las pérdidas de todas estas compañías porque sé que eso va a generar un mercado, va a penetrar, van a morirse los taxis, en este caso, que en los hechos los taxis primero tenían cierta resistencia y cuando vieron que estaban perdiendo la batalla, y la batalla la perdían no porque todos querramos tener menos derechos laborales, sino porque muchos usuarios empezaron a usar cada vez más esto porque era más barato, y entonces muchos taxistas de repente decían, bueno, si no estoy consiguiendo taxis, viajes, me cargo yo mismo Uber y cada tanto tengo que hacer un viaje y, che, no me gusta, pero entre no tener viajes y tener viajes de esta manera tengo que elegirlo, y a partir de eso es como va ganando una de esas batallas y así se logra la penetración de esta plataforma. Como digo, Uber, podemos pensar en un montón más, digamos, Rappi, Pedido Ya, parecido, digo, son plataformas que, si no me equivoco, las dos siguen yendo a pérdidas hasta en la actualidad. E incluso aplican un montón de no sé, Uber hace poco dijo, creo que el primer año que salió Uber con ganancia, casi seguro fue 2024 o 2023. Una plataforma que tiene casi más de 15 años. O sea, estamos hablando de una dinámica que mucho tiempo se soporta a base de la financiarización o la integración financiera en plataformas tecnológicas, que después obviamente van a pedir un rédito económico, y por eso, bueno, empiezan diferentes disgustos
sobre, bueno, no se gana mucha plata, tengo que laburar 12 horas, quiero mi aumento de sueldo, o empiezan a competir con otras plataformas tipo Cabify ID y se ponen un poco más tensas esas plataformas. Pero la dinámica tiene que ver con eso, el cómo penetrar, la estrategia de innovación y la estrategia de penetración está muy pensada en aprovechar ciertas oportunidades que no son más que quitar derechos laborales o invertir a costa de ganancias futuras que seguramente vendrán con menores pagos a los choferes o mayores costos hacia los usuarios. Pensaba que vos en un momento mencionaste que hay algunos trabajadores que viven netamente de la ganancia que les da el Uber o la plataforma que corresponda, que hay estudios que dicen que tienen que laburar entre 12 y 16 horas, ¿no? que es un montonazo, pero que hay un segundo tipo que vos también decías que son quienes tienen otro trabajo y lo usan para complementar. Yo me acuerdo de una crónica que hizo Lucho Aguilar para la Izquierda Diario, cuando fue el conflicto de los metalúrgicos en Tierra del Fuego, hace unos meses acá en Argentina, y que él apenas ellos se llegaban al aeropuerto de Tierra del Fuego y los pasaba a buscar un Uber, que lo primero que les decía era que era un laburante, digamos, de uno ahí de los puntos industriales, que estaba justamente en el conflicto. Y esta crónica, digamos, se repetía en diversos lugares del país y me parece que era como una constante que en nuestro país no hay todavía una fuerza tan desarrollada de gente que viva lo suficientemente precarizada como para ser 100% Uber, pero sí es una forma encubierta, pensaba, de extender la jornada laboral, o sea, el que ya no puede hacer horas extra o el que no le rinde hacer horas extra o el que con las horas extras no le alcanza y necesita como buscar horas extras por encima de su laburo, recurre a estas plataformas. Y bueno, son cosas a las que nos vamos acostumbrando, que creo que no están tan buenas. Me parece pertinente traer a colación que estamos, ¿no?, en la previa acá en Argentina de discutir una nueva reforma laboral que todavía está por verse cuáles son los detalles, pero que seguro va a intentar imponer jornadas laborales más largas. Seguro ya se habla, ¿no?, de esta como medición de la productividad como componente del salario. O sea, hay un montón de cosas que lo que me parece interesante y por lo que lo traigo a colación es, bueno, no va a ser o sea, para la mayoría de los trabajadores no podemos opinar que como dice en el papel, todo el mundo trabaja 8 horas y esto va a ser un salto de 12, sino que yo estoy seguro que van a haber millones en Argentina que para ellos trabajar 12 horas ya es una realidad. O sea, claro, que es la norma, que no pueden sobrevivir de otra manera y que me parece que hay que pensarlo, digamos, para discutir y para combatir esta ley, pero teniendo en cuenta también la realidad de estos sectores. Sí, en eso yo coincido, incluso muchas veces la realidad del trabajo, de que, o sea, cuando uno plantea que, como decís vos, ¿no?, que ya se trabajan 12 horas en muchos casos porque las 8 horas no alcanzan, entonces hacen un refuerzo de Uber, e incluso muchos, hace poco salió un informe en el diario AR de que publicó Rebocio, que nosotros citamos en una nota que hicimos en Código Rojo, que básicamente decía, bueno, cada vez hay más trabajadores en plataformas. Y eso genera un doble problema, ¿no? Primero, porque cada vez hay más, puede ser un poco por despidos, un poco por falta de ingresos, entonces hay más que se suma al empleo, o los mismos, pero más horas. Entonces genera un primer problema de mayor nivel de cantidad de horas. Y un segundo problema, que al haber mayor oferta y una demanda parecida, o incluso menor, porque al haber más ajuste y una situación económica cada vez peor, cada vez es más difícil tomarse un Uber. Ese doble juego termina haciendo que cada uno encima gane menos. Entonces, bueno, claro, porque oferta y demanda, Uber ajusta, dice, che, yo tengo un montón de gente y no tienen un salario, parte de la precarización es que no tienen un salario mensual, sino que tienen un pago por viaje, y ese pago por viaje es dinámico. Entonces dice, bueno, ahora que te lo paga 1.500 te lo pago 1.300. Y bueno, se vuelve un poco más complejo también, ¿no? Porque entonces necesitas más horas, y si necesitas más horas, alimentas mucho más la oferta. Bueno, ¿y cómo es la salida de eso? O sea, trabajar cada vez más tiempo, y es contradictorio, ¿no? Porque estamos hablando de Uber, es una plataforma tecnológica que uno lo piensa como, wow, cómo se desarrolló la ciencia y la técnica en la humanidad, y que es cierto, ¿no? Se ha desarrollado mucho, y a la vez decís, bueno,
todo eso en lugar de servir para poder trabajar menos, digamos, que es algo que intuitivamente es natural, digamos, ¿cómo no vas a trabajar menos si cada vez, si optimizás las rutas, si cada vez el viaje puede estar mejor conectado, entonces el tipo tiene que trabajar menos para, bueno, pero es parte de la innovación, ¿no? La innovación en el capitalismo lo que reduce es el tiempo social necesario para realizar tal cosa, en este caso sería la mercancía viaje, de lugar A al lugar B puedo estar menos tiempo. Y esa mercancía viaja, al tener menos tiempo social necesario, reduce el valor. Y la reducción de valor lo que permite es, en el caso, o lo que busca el capitalista en esos casos, es forzar la baja, el valor fuerza de trabajo, que es el salario. Esa dinámica es la dinámica capitalista general, no estoy discutiendo nada. Pero en la uberización de la economía, en las plataformas, se ve más aguda para mí la contradicción, ¿no? De, wow, cuánta tecnología, wow, qué peor que trabajamos, digamos. ¿Cómo vive esa dualidad? En ese sentido, si pensamos la plataformización de la economía y la inserción de Uber y similares como un neoliberalismo en su máxima expresión, ¿no? Está un poco este aspecto que charlábamos de la individualización de los trabajadores, está el aspecto que charlábamos de la precarización aumentada. Hay un aspecto también que tiene que ver, ¿no? con otra forma de control patronal, ¿no? Que también depende de la tecnología, que también es reaccionaria, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, ahí hay un capítulo de Black Mirror que está interesante, digamos, que muestra cómo lo lleva al extremo, ¿no? De una ciencia ficción, muestra cómo las calificaciones, de repente una persona dice, se queja por algo, entonces como te quejas, te resta puntos, y como te resta puntos, vos te enojás porque decís, che, porque me resta este punto, te restas más puntos y terminás como un paria del sistema. En Uber puede pasar algo así. Y en ese capítulo pasaba algo así como que el que tenía menos de 3 estrellas no podía usar el avión, o después no podías entrar a cierto barrio. Claro, la serie en particular, lo que me parece muy interesante es que lleva al extremo situaciones que vos ves la analogía. O sea, vos ves y decís, esto me suena a algo. Es al extremo. Pero entendés que el extremo representa un método de trabajo analítico que vos decís, bueno, pero esperá, hay algo de eso en lo que ya vivimos. En Uber pasa algo similar, donde uno dice, bueno, un Uber que tiene muy poca calificación, tiene sentido que, digamos, que la plataforma lo limpie, si se quiere, porque si, bueno, es peligroso para el volante. Los propios usuarios son los que han calificado negativamente ese chofer, no está en condiciones de conducir, ya sea por el auto, ya sea por la forma en que maneja y demás. Pero bueno, a la vez, esa lógica en la que uno quiere llevarlo, también puede ser ante los reclamos salariales, ante mucho, che, ¿por qué me llevaste tanta comisión? Hay muchos reportes, e incluso si uno ve en foros y demás, que dicen, me llevó el 25%. Claro, uno muchas veces no sabe por qué le llevan, porque no es tan simple como una línea que dice 25% te llevo, y vos de 100 de cada viaje, vos no sabes bien por qué cómo tarifó, qué te llevó, y capaz te acumuló una deuda porque alguien te canceló, o porque tarjeta de crédito, por efectivo. Bueno, hay una serie de cuestiones mucho más complejas, y capaz si te empezás a quejar, o querés, digamos, semi-sindicalizar, ¿no? Porque es muy difícil sindicalizar, pero semi-hacer algo, te puede bajar. Y vos tenés tu ingreso, tenés tu familia que sostener, y no tenés ningún derecho a indemnización, ¿no? Es parte de esto, ¿no? Y acá yo me hablo de Uber porque es el punto de partida de este capítulo, pero cambiarle Uber por Mercado Libre, cambiarle Mercado Libre por Rappi, cambiarle Rappi por Pedido Ya, y cambiarle Pedido Ya por la que quieras, y son más o menos parecidas, ¿no? En ese sentido, es una pérdida de derechos, una pérdida de derecho creciente, y en la que ya nos acostumbramos, lamentablemente, y ante eso, bueno, pensar cómo son las ideas madre para posibles reformas laborales, ¿no? Es decir, bueno, va por acá, claro, y todos, digamos, nos bajamos la vara de lo que podemos acceder, y al no estar sindicalizados es muy difícil organizativamente pelear por otras condiciones. A la vez yo creo que, digamos, para no ser solo pesimista, digamos, es muy crítica este escenario, pero a la vez creo que la conciencia de los trabajadores ve que hay algo acá que sí, che, me quieren cagar, y es evidente, la reforma laboral son contrarreformas, las contrarreformas laborales, bajar costos laborales es que de algún lado la tengo que pagar yo, si lo tengo que pagar yo inmediatamente, si es un banco de horas que tengo que laburar en momentos que no me pagan horas extra, si es porque voy a cobrar menos jubilaciones, menos que aún de lo que es ahora, si es que son peores prepagas. Bueno, hay un mundo de lo que es la precarización del trabajo en las plataformas, llamado más bien uberización, que es evidente, aunque no es solo ahí donde queda la propuesta del Uber socialista, ¿no? Digamos, el Uber socialista es muy importante para pensar las dinámicas laborales, pero también es para pensar la relación entre el transporte y el medio ambiente, ¿no? Digamos, cómo contaminan todos estos
todas estas plataformas, todas estas cosas que muchos conductores que están boyando, dando vueltas, largando, contaminando el medio ambiente porque están a la espera del auto, a la espera del viaje, y bueno, hay un montón de cuestiones más, que es parte también de esa planificación integral del transporte que decía al inicio. Sí, ahora vamos a eso. Me interesaba por ahí detenerme en una cuestión más, porque vos recién decías que bueno, que lo que podría parecer como, o lo que uno tiene interiorizado, ¿no? Como, bueno, el avance de la tecnología siempre es hacia un futuro que es mejor, y como siempre la ficción, digamos, de la cultura siempre nos mostró como esa relación lineal entre que el futurismo y el solucionismo tecnológico iban de la mano. Y vos mencionabas algunos aspectos como súper reaccionarios de cómo se aplica la tecnología, que no sirve para reducir los costos en el sentido de que todos tengamos que trabajar menos, sino en el sentido de reducir los costos del capitalista. Esto del control algorítmico, también es como una segunda pata de lo mismo. Pensad, y por lo que vos decías de esto de si le ponen 3 4 estrellas, que el problema, digamos, sacando la tecnología de si calificar o no calificar a las personas está bien o mal, que me parece que es una discusión que tiene muchas aristas. El problema central es si eso queda en manos de la empresa que tiene, o del empresario, ¿no? Que tiene como único objetivo la ganancia, y que entonces todo lo que lo desvíe de ahí lo va a tender a castigar, y que entonces usan como esta forma de control para una fuerza laboral que, si te pones a pensar, es difícil de controlar de otra manera. O sea, si vos prescindís de la tecnología y tenés una flota de 10.000 tipos moviéndose en autos en distintos puntos de la ciudad, y la verdad que es como mucho más complicado que para el capataz de la fábrica de la época de Marx, digamos, Sí, ¿no? sí, Mantener sí. un control ahí. Y entonces, bueno, cómo el capitalista se la sigue rebuscando para usar la tecnología como medio de control de los trabajadores en los lugares más recónditos. Sí, y ese medio, perdón, para terminar con esta parte, me parece interesante. Ese control algorítmico, yo lo decía más en la capacidad de despedir sin indemnización, apagándote o no dándote más viajes y demás. Y también está como un poco en el otro lado de apretándote para que hagas más viajes, ¿no? Las plataformas saben cuánto tiempo estás vos manejando, ¿no? ¿Cuántas aceptás? ¿Cuántos rechazás? Y eso también dice, bueno, este acepta todo lo que le mando. Es el empleado del mes. Entonces lo promuevo. Y eso genera un efecto de disciplinamiento, porque los conductores o saben, o intuyen, o creen que hacer determinadas cosas te dan mejores rendimientos algorítmicos. Entonces tratan de comportarse, ya sea porque realmente es como piensan, o porque simplemente se les introduce un miedo de tenés que hacer todo bien. Que bueno, que a mí ahí me parece como un poco terrible, ¿no? Porque están como muy obligados a tratar bien al pasajero. Que uno dice, che, está bueno que digamos, tener una buena dinámica social y que yo pueda hablar y que estemos todo bien. Pero no porque estés extorsionado, porque si no yo te voy a calificar, y si yo te califico negativamente, o sea, digamos, tiene que haber otra relación que se establezca, que la humanidad entre dos personas sea amena, no porque estés con miedo de que yo tengo un poder sobre vos, de que te califico con un 1 y fuiste, ¿viste? Entonces esa dinámica es un poco perversa. Bien. Ahora sí me interesa pasar más al tema que introdujiste antes, que tiene que ver con el impacto urbano y ambiental, ¿no? Que tienen estos sistemas de transporte. Hay un concepto que me pareció muy interesante. Lo intenté traducir en mi cabeza, pero no pude. Con ChatGPT también estuvo complicado. No sé si vos tenés alguna alternativa, pero esto del deadheading, si querés primero explicarnos qué es, y si tenés alguna manera de traducirlo, me sirve. Básicamente lo que es cuando hay muchos autos que circulan sin pasajeros, ¿no? No sé bien la traducción literal, me suena algo como que no hay cabezas en el auto, entonces como que vos lo ves de una manera y está, digamos, pero no sé si la traducción es la que en mi cabeza puse en el momento que lo leí, pero no le di mayor interpretación semántica. Y básicamente tiene esa connotación, ¿no? Que decir, bueno, ¿cuál es vamos un poco más allá, ¿cuál es la relación? Nosotros, ¿para qué queremos el transporte como sociedad, no? Digamos, ahí se pone una contradicción muy interesante, que es, digamos, la mayoría de las personas lo que queremos es simplemente viajar de una manera cómoda, rápida y barata de un lugar a otro.
Sin embargo, las plataformas ofrecen eso parcialmente, pero no ofrecen eso integralmente. Es decir, parcialmente porque te ofrecen el menor precio posible, eso lo tienen en la cabeza porque saben que si no pierde mercado, porque si Uber te ofrece muy caro, básicamente vas a ir con Cabify, con el taxi, o vas a tener que tomarte el transporte público aunque no lo desees. Y bueno, y lo mismo con rápido, que sea rápido, que haya mucho, digamos, una economía en red, por lo cual necesitan tener muchos choferes y muchos usuarios para que los choferes tengan muchos viajes y los usuarios a la vez tengan rápido, ¿no? Si estás esperando media hora, capaz es menos interesante. Si te tardás 3 minutos, es buenísimo. Mantiene esa velocidad y que sea más o menos cómodo, ¿no? Que el auto esté bien, que esté limpio, etcétera. Pero bueno, eso es otro aspecto. Comparativamente contra la planificación que se puede tener, es decir, bueno, eso agrega más carga, ya sea desde contaminación ecológica, porque hay mucho más transporte. O sea, ¿por qué no se puede planificar el transporte en general, de manera integral público, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué no podemos tener mejores metros que tengan mayor frecuencia o que conecten mejor? Y eventualmente, yo digamos, no soy un contra de los servicios tipo Uber o puerta a puerta, para mí creo que están bien y en un montón de momentos que me gusta usarlos, pero quizás pensarlo más integralmente, es decir, che, donde te puede llevar el transporte público, mejorarlo, para que haya una intención real y que vos, digamos, quiero usar el transporte público. ¿Por qué uno no quiere usar el transporte público? En Argentina es terrible, ¿no? Porque viajas muy mal, porque cada vez es más caro. Y porque además es muy lento. O sea, y está muy poco conectado. Subte solamente sale en Capital. Y a la vez son subte que conectan ciertos puntos, digamos, los más relevantes. Pero vos para ir al centro, si querés ir en subte, tenés que estar cerca o tenés que hacer una conexión. La conexión ya no podés ni planificarla porque no sabés a qué hora llega. Hay algunos ahora que a poco empiezan a decir, pero sabés que anda cuando quiere, que digamos, no podés confiar y después también tenés presentismo, tenés que llegar en horario de trabajo. Entonces, sí, bueno, tengo que salir media hora antes, te va a hacer 2 horas de viaje. Si tengo que ir de Capital a Moreno, se vuelve más complicado. Tengo que ir al tren. Bueno, y para ir al tren, bueno, hay un montón de y si tengo que ir, no pasar por Capital, ir de Moreno a Escobar, tardé medio día más o menos. Todo eso contribuye mucho a la idea de, bueno, está bueno tener un Uber porque muchas veces me puede resolver esos tramos. Porque particularmente el transporte público no te resuelve nada. O sea, hay una cosa que la belleza de Uber solamente se puede valorar en contraste con lo malo que está el transporte público. Si el transporte público fuese mucho mejor, Uber sería menos interesante para pensarlo, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay una ecuación que hay que pensar, digamos, podemos abordarlo en la última sección de este podcast, más pensando en cómo podría ser un transporte más general en un comunismo. Pero hay que ver esas dos cosas, ¿no? El Uber tiene cierta belleza digamos, simplemente cuando vos lo comparás con las cosas muy malas que tiene el transporte. Ahora, estas aplicaciones, volviendo a lo que decías del deadheading, tienen ciertos problemas grandes que al no estar integradas en este transporte muchas veces son ineficientes porque al no ser una coordinación general, es decir, bueno, tienen un sistema de planificación. Digamos, Uber dice, che, te hace mapas de calor a los choferes y te dicen, bueno, si es jueves a la noche y están en Palermo, necesitamos tantos autos. Entonces, cuando ven que hay muchos autos, dicen, bueno, o sea, tratan de planificar, pero planifican su nicho. Y después están digamos, los transportes que no se dialogan, pueden tener una previsión de cómo funcionan. Después tenés las otras plataformas que se dialogan poco, pero capaz ya saben más o menos cuántos DDs hay. Y en ese sentido, lo que suele suceder, y después están los choferes que hacen lo que quieren, digamos, no tienen que obedecer sí o sí. Y capaz dicen, che, no prendas, pero necesito laburar y me prendo y voy a Palermo un jueves a la noche porque quiero ver si agarro un viaje. Y eso genera esto de heading, ¿no? Que básicamente que Nueva York es muy fuerte. Bueno, por Nueva York, ahora que ganó Mamdani, digamos, toda la discusión sobre el transporte público es una discusión muy importante porque es un quilombo, es caótico. Y en ese sentido, el deadheading es justamente eso, ¿no? Que cada vez hay un gran porcentaje de estos autos que circulan vacíos, que se estima que el 40, 50, 60% que puede haber en la calle. Y genera ese doble efecto, ¿no? Genera mayor contaminación ambiental, porque básicamente contamina mientras están prendidos y funcionando. Y por otro lado, generan mayor conglomerado, mayor tránsito vehicular, ¿no? Porque si, bueno, además, y eso empeora el transporte en general, porque si, bueno, hay más coches al pedo, y eso hace que todo vaya más lento, etcétera, etcétera. ¿Y si los reemplazamos por autos eléctricos, no solucionaría como la mitad del problema? Bueno, la parte de los autos eléctricos para mí está interesante. De alguna manera es
el emblema de Elon Musk con Tesla, decir, bueno, vamos a solucionar. Evidentemente puede solucionar un problema, digamos, el auto eléctrico puede contaminar menos en el sentido directo de lo que uno piensa en la contaminación, que es, mientras está funcionando, contamina menos. Sin embargo, construir un auto eléctrico, las baterías de litio y demás, son tremendamente extractivistas. Entonces, para mí ahí lo que hay que tener como mucho cuidado y precisión es no decir, es poder decir, el auto eléctrico es, digamos, yo no soy un experto en el tema, pero por lo que he leído es mejor que el auto a combustión, aunque algunos dicen que no, digamos, algunos tienen análisis que dicen que no, porque en la forma de la producción, digamos, por lo que he leído hasta ahora, tiendo a creer eso, digamos, sin ser un experto, pero no significa que entonces la clave va a ser, o sea, cuando vos decís, es el mal menor de alguna manera, o podría ser visto como un mal menor, che, esto es mejor que esto, sí, ok, bueno, pero no significa que con eso va a alcanzar, o sea, pero no podemos hacer algo mucho mejor, o sea, tenemos que vivir con el mal menor, tenemos que vivir con el auto eléctrico que va a generar problemas de contaminación en la producción, va a generar problemas de tránsito vehicular, porque el dead heat no se va a acabar, simplemente no va a contaminar en ese momento. No va a terminar con problemas de la precarización laboral, porque el chofer de un Uber que tiene, o sea, solamente va a resolver eventualmente un problema menor, ¿no? Menor no porque sea un problema menor de contaminación, sino porque no lo resuelve de cuajo, sino que lo traslada a la producción en gran medida. Y aparte de esa producción, eso, a través del extractivismo en grandes lugares, digamos, allá acá tenemos el litio como un emblema de toda la zona, la torta que habría que repartirse en la cordillera, en Bolivia, bueno, en Chile. Como hay lugares que, bueno, tienen otros problemas, ¿no? Si nos metemos a hablar de litio y todo el problema de extractivismo, capaz tenemos un podcast entero, lo podemos hacer. Nos anotamos para hacer un podcast sobre la contaminación y el extractivismo de litio, pero bueno, ahí tenés un tema aparte que decir, bueno, soluciona un problema, pero bueno, digamos, no resuelve de conjunto lo que se podría resolver con la tecnología, que es una buena planificación del transporte. Soy Dan Techniluk y este es el Popurrí Tech de la semana. Silicon Valley se caracteriza por su tecnosolucionismo, filosofía que plantea que todos los problemas de la sociedad se pueden resolver de forma puramente tecnológica. En materia de transporte, Uber es solo una entre muchas otras iniciativas, que incluyen vehículos particulares autónomos, robotaxis, túneles para autos debajo de la tierra y cápsulas unipersonales en tubos de vacío. Muchas de estas supuestas soluciones se vendieron antes de siquiera ser viables técnicamente. Elon Musk, por ejemplo, viene declarando que los vehículos autónomos están a la vuelta de la esquina desde hace más de una década, que solucionarán el problema del tráfico y que, por lo tanto, no vale la pena invertir en desarrollar infraestructura de transporte público. Pero aunque Silicon Valley tiene una tendencia casi intrínseca a vender espejitos de colores del tipo que fascinan a los inversores, no debemos quedarnos simplemente en el plano de la viabilidad técnica. En última instancia, aunque los autos y taxis autónomos pasaran a existir de la noche a la mañana, no solucionarían el problema del transporte en las ciudades y su impacto ambiental asociado. Porque no solo no cuestionan la dependencia estructural en los automóviles, sino que la profundizan. Quienes se autoproclaman disruptores no hacen más que maquillar los modelos existentes y presentarlos como revolucionarios. Esto no es por ignorancia o incompetencia bien intencionada, es por afán de lucro. Bien, bueno, creo que yo al menos ya me estoy imaginando como para pasar a la parte de cuál es la propuesta. La parte divertida. La parte divertida, tal cual. La parte que no es que nos vamos a morir, sino que podemos construir un futuro mejor. Así es. Bueno, vos hablabas entonces de que si le sacamos el bait nos quedaría algo así como un sistema integral de transporte urbano, ¿no? Yo voy nombrando los elementos que me parece que formarían parte y vos después completame con lo que haga falta. Una de las cosas me parece que sería esto de tener una interconexión entre distintas partes de ese sistema, o sea que ese sistema integral va a incluir trenes, va a incluir subtes, va a incluir colectivos y va a incluir también en algún lugar un puerta a puerta, ¿no? Que todo eso va, en alguna medida para ayudarte a predecir la demanda y la oferta va a estar mediado por la tecnología, en el sentido de que vos vas a poder levantar datos y vas a poder ajustar, ¿no? La frecuencia y el modo de funcionamiento de todo eso de acuerdo a lo que los datos te digan que la sociedad necesita. Seguramente el mismo diseño de esto más centrado en el transporte público que está recontraprobado, que contamina muchísimo menos que meter a la gente en autos particulares, ayude en parte ya, ¿no? a la cuestión ambiental.
Pero bueno, ¿qué me está faltando ahí? Esto, obviamente, cuando justamente el título era el Uber socialista, porque está presuponiendo también otro tipo de sociedad, ¿no? Claro, sí, así es. Bastante similar a lo que vos decís. Quiero hacer algunas 2-3 aclaraciones o comentarios al respecto. El primero, que es quizás el más aburrido del tema, es: esto es un intento de apelar el imaginario de lo posible. Y en ese sentido, una alternativa que científicamente es posible, ¿no? Digamos, cuando uno vuelve a los clásicos y dice, bueno, ¿cuál es la diferencia? O qué puso sobre la mesa Marx y el socialismo científico, decir, bueno, no pensar ideas que serían maravillosas, pero no posibles, sino partir de las realidades concretas materiales en las que vivimos y a partir de eso imaginar qué cosas serían diferentes. Digamos, todo lo que vamos a hablar ahora parte de eso, digamos. No vamos a decir, y si nos teletransportáramos, porque eso hoy no es posible, digamos, en el futuro eso existiera, hablamos de eso. Hoy eso sería utópico. Ahora, esto es posible, digamos, esto es técnicamente viable, la realidad material ha evolucionado, el desarrollo de la ciencia y la técnica, que nos permite pensar ideas como estas. Sin embargo, algo que en esta pelear el imaginario es necesario decir, es una ramificación, una alternativa viable en un tipo de sistema que nosotros acá tenemos la obligación de decir que podría ser una propuesta a votar en algún lugar, pero que no es algo fijo. O sea, porque justamente cuando hablamos de comunismo hablamos de otro tipo de sociedad que sea democráticamente evaluada, considerada, dirigida por la población trabajadora. Y a partir de eso es, bueno, a uno dirán, che, esto me gusta, otro dirán, esto no me gusta. Y bueno, justamente la clave, la materia de pensamiento es, bueno, va a ser una sociedad en la que los que trabajemos tengamos la capacidad de decidir cómo producir, cómo distribuir esa producción, cómo organizarnos como sociedad. Y ante eso decir, bueno, esto no es que es una propuesta de libro cerrado, tómalo o déjala. Es una introducción de, opa, y si pensamos que el transporte podría ser diferente, y si vemos las penurias que nos trae el capitalismo en tanto y en cuanto a lo que hablamos recién, de todos los problemas de precarización laboral, en los problemas de contaminación ambiental, en los problemas de el tránsito vehicular, y todo eso, decimos, che, si lo transformamos en otra cosa, ¿cómo sucedería? Bueno, ante eso, esta idea, esta lectura, esta propuesta debería ser escaneada en ese sentido, ¿no? Decir, bueno, esto podría ser así, después es mejorable sin duda, ¿no? Ante eso, creo que hay un montón de cuestiones que están interesantes. Digamos, para mí la planificación central del transporte me parece fundamental, porque justamente tenemos un montón de información, de datos sobre cómo se mueve en la ciudad, como digamos, pensando en capital, ¿no? Cómo se mueve en capital la población. A la mañana muchos van a trabajar a este lugar, se toman subte, otros se toman el tren, metro, bueno, lo que fuere. Y a partir de eso decir, bueno, ¿a dónde falta más? ¿Qué falta y dónde falta más? Falta más trenes de tal a tal lugar. Bueno, construyamos trenes a partir de eso. Y bueno, y ahí empiezan un montón de cosas. Y la rentabilidad, bueno, y ahí la lógica, la matriz de decisión en el socialismo no está mediada por rentabilidad. Lo que no significa que es derrochar, ¿no? Porque justamente somos nosotros los que ponemos los recursos y a partir de eso decimos, bueno, hay que hacer cosas eficientes, ¿no? El comunismo es eficiente porque el exceso de desarrollo de cosas que sean ineficientes nos reportan más horas de trabajo para nosotros mismos. Entonces vamos a tener que decidir trabajar más y producir determinadas cantidades de cosas, o reducir la jornada laboral y saber que vamos a tener esta otra cuestión. Todo eso, para mí, el matiz por el que se tiene que ver una propuesta comunista de la planificación del transporte tiene que estar mediadamente eso. Y después aparecen las cosas que para mí son las más interesantes, que pueden ser, bueno, ¿cómo es esa propia decisión, ¿no? A veces se ridiculariza o se vulgariza el comunismo como que todos decidimos todo, ¿no? Y todos decimos todos. No es correcto, porque no significa que yo voy a decidir qué remera. O sea, ya un extremo que es ¿qué remera tenés puesta vos? ¿Roja o blanca? No, bueno, eso decidirlo vos. Digamos, lo que tenemos que decidir todos es lo que nos compete a nosotros. La planificación de transporte de manera integral la tenemos que decidir todos. Lo que no significa que todos opinemos o votemos eso. Podríamos elegir delegados que sean expertos en el tema, elegidos democráticamente, y que definan cuáles son los proyectos estratégicos de inversión de construcción de trenes, subtes, Ahora, después, si ponemos un semáforo en tal esquina, no lo tenés que decir vos que vivís en otro barrio, lo podemos decir los que estamos acá, ¿no? Cómo desarrollar, cómo organizar el trabajo, digamos, los conductores, cuántas horas trabajar y demás, o bajo qué condiciones.
o cuáles son las rutas, lo decidirán los respectivos conductores. Entonces, bueno, ahí se vuelve lo que para mí es, digamos, democracia de consejos, puede ser consejo de trabajadores, pueden ser consejos vecinales en algún momento para ver dónde poner un semáforo, un cartelería de anda más despacio porque hay una escuela, o un montón de cuestiones que se van decidiendo en consejos en particulares que realmente tengan que decidir sobre determinadas cuestiones. Bien. Yo pensaba, digamos, como para combatir esta idea de que el transporte anda mal, digamos, cuando se le intenta, digamos, desligar el problema del transporte público a los empresarios y muchas veces en complicidad con los gobiernos, que son los que realmente no quieren invertir y no quieren dejar de ver sus ganancias subir. Porque nada, yo tenía un compañero en una maestría en ciencia de datos que trabajaba en SUBE y donde él nos dejaba muy claro, digamos, que con todos los datos que habían ahí fácilmente se podría optimizar cómo existe hoy la red de transporte público, porque ahí, imagínate, tenés una cantidad de datos infernal de casi todo el país acumulada durante muchísimos años de cómo todo el mundo usa el transporte. Entonces lo traigo a colación porque me parece pertinente que era justamente no es un problema de que no hay plata para hacerlo, en el sentido de que el país no tenga los recursos o de que no sepamos cómo se puede optimizar eso, sino de que justamente el modelo sí, el sistema que rige económico en este momento prefiere priorizar que haya gente que tenga experiencias de transporte pésimas y otros pocos que se lleven muchísimas ganancias antes que lo que vos proponías, como bueno, esto de que hayan consejos barriales o urbanos o como fueran, que puedan votar, ¿no? O sea, que las y los trabajadores nos volvamos a comprometer y a ser parte de las decisiones de aspectos de nuestras vidas súper importantes que actualmente, ¿no? Se nos dice que no podemos hacerlo, y cada vez que hay trabajadores que intentan incurrir en política en este sentido, ¿no? En el sentido de involucrarse sobre sus propios destinos, las patronales inmediatamente pegan un grito en el cielo e intentan con todas sus fuerzas frenar eso, ¿no? Pero está claro que la fuerza que hay que ponerle va en este sentido, ¿no? En el sentido de que podamos pasar a tomar mayores decisiones sobre aspectos clave de nuestras vidas. Sí, totalmente, y creo que se ha demostrado en múltiples casos, en algunos casos, creo que en el video que hicimos más explicativo del Uber socialista, habíamos puesto el caso de Porto Alegre. También sucede en Kerala, que es el sur de India, que es un estado que tiene, creo que 40, 50 millones de personas. O sea, bueno, todo ahí es como enorme, ¿no? Entonces, pero ahí, por ejemplo, había presupuesto participativo, ¿no? Que está interesante analizarlo por un doble carácter, ¿no? Por un lado, porque se mostró que había mucha participación en todos esos lugares. En Porto Alegre decenas de miles, en Kerala cientos de miles, en algunos casos hasta millones de personas participando de manera deliberativa porque consideraban que ellos tenían ganas de tomar armas en su propio destino. Y yo creo que a mí me pasa que hablo con conductores, por mantener el tema, y dicen acá habría que poner tal cosa, pero a la vez saben que lo que ellos quieren o que ellos pretenden decir o que ellos tienen para decir no es escuchado. Entonces él dice acá hay que poner un semáforo. ¿Y a quién se lo decís? Si acá, digamos, no rige la democracia en el sentido que uno puede tomar decisiones que afectan, digamos, ni siquiera en los barrios. Alguna vez, si participaron en asambleas barriales dirigidas por el Estado, digamos, los concejales y demás, yo no sé quién es el concejal de mi barrio, no sé ni qué hacen, digamos, es muy ajeno está muy separado, es muy casta, ¿no? Está muy separado a nuestra propia realidad. Sin embargo, en estos casos de Porto Alegre y de Kerala, son casos que para mí son interesantes como para pensar que hay una discusión, digamos, de vuelta ridiculizando el socialismo, que dicen la gente quiere que alguien le resuelva, ¿no? Y yo creo que no. Yo creo que, obviamente, todos queremos tener cosas resueltas, pero si somos parte de esa resolución, nos gusta. Y si nos piden involucramiento y nuestra voz es escuchada para debatir, y a veces tendremos razón y a veces me convencerán de lo contrario,
se puede hacer. Esos casos muestran un poco eso. A la vez muestran límites, que son presupuestos participativos en el marco del capitalismo, donde vos decidís tenés capacidad de decisión sobre cosas menores, digamos. No tenés capacidad de decisión sobre la gran producción nacional o la gran producción de determinadas cuestiones, sino sobre ciertos aspectos más ciudadanos, ponele, culturales o en algunos casos un poco más productivos, pero muy, muy acotados. Incluso lo de Portalet retrocedió bastante porque en los últimos años cada vez es más figurativo ese presupuesto participativo. Pero sin embargo, para mí sirve de ejemplo para eso. Sirve de ejemplo para decir hay capacidad, hay ganas de involucrarse y de opinar y de ser parte de la transformación de la sociedad. Y te pongo otro ejemplo en pequeño, pero viste que por un lado, digamos, está Google Maps, Waze, recolectan un montón de datos, incluso en contra de nuestra voluntad, pero también hay como un opt-in, ¿no? Como cosas que vos voluntariamente podés hacer, como decir, che, acá hay una hora, acá hay un carril cortado, acá hay policía. Y eso yo veo que la gran mayoría de los conductores que usan esas aplicaciones utilizan esas características de manera desinteresada, en un sentido que se entiende que colaborativamente vos te zafaste de cosas que otros te avisaron en el pasado, entonces vos querés ser parte de eso, ¿no? Eso también me parece que muestra esas tendencias a la colaboración social o a construir cosas en las cuales si todos somos parte, todo funciona mejor. Y creo que se me ocurre, digamos, pensar el ejercicio de, bueno, si vos no tuvieras las empresas capitalistas mediando detrás de Google Maps, de Waze, de Uber, del transporte público por otro lado, y pudieras centralizar todo eso en una plataforma, digamos, en donde un gobierno de los trabajadores pueda acceder a esos datos, me parece que podrían pasar cosas súper interesantes. No solo lo que charlábamos antes de predecir la demanda y ajustar en base a las necesidades sociales, sino después, bueno, qué sé yo, cualquier persona que tenga que usar un puerta a puerta y que vea y que reporta cualquiera de estas cosas, eso le podría llegar directamente a alguna agencia del gobierno que después se encarga de arreglarlo casi en el acto. Y así creo que, digamos, se pueden pensar un montón de alternativas. Yo cuando veía la propuesta de este sistema integral, también me imaginaba que hay incluso una parte del puerta a puerta, digo, para seguir con el ejercicio imaginativo, ¿no? Que podría ser como hasta sin conductor, no en el sentido de los autos que se manejan solos, sino en el sentido viste que hay plataformas de alquiler de autos, claro, que vos vas y por ahí te dejan la llave como en una cajita o en algo así, vos te subís, lo manejás y lo dejás en otro lado. Bueno, eso, digamos, si hubieran una base de necesidades sociales más resueltas y si no hubieran empresas por detrás, ¿por qué no se podría pensar una forma en la cual vos te bajás de la estación de tren y si estás muy lejos igual del punto al que tenés que llegar, usás un puerta a puerta que es que haya autos disponibles ahí, como las bicicletas, si querés, y lo dejás en otro lado y eso le va a servir a otra persona? No sé, creo que se abre un mundo de posibilidades ahí. Sí, totalmente. Para mí ahí ese mundo de posibilidades para mí es el que más me interesa pensar y que uno puede tener un ejercicio, digamos, iterativo que vaya de aproximación sucesiva, que uno diga, bueno, estaría bueno esto y qué sé yo, a la vez uno en la concreción, la experiencia determina la conciencia en ese sentido y bueno, cuando vayamos viviendo eso seguramente se nos ocurrirán muchas y mejores ideas para tener una superación de la sociedad de conjunto. Y pienso también en que esa propia contradicción que hoy vivimos en el capitalismo es la que no nos permite avanzar en eso. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, por ejemplo, todo lo que decís vos, que me parece que sería espectacular. ¿Cuál es el sentido de ser propietario de un auto, no? Puede ser en algún sentido. Para cierto sector puede ser que sea necesario porque, no sé, tenés 2 hijos y no sé qué, esto, otro, y tenés, puede ser que para un sector o tenés mucho viaje de larga distancia y demás, pero a veces también es parte de la penetración de incluso de la publicidad dentro del capitalismo de un estatus social, ¿no? Es decir, pero eventualmente se podría resolver con algo parecido a lo que decís vos, no tener un auto, simplemente tener un medio de transporte que vos alquilás por el momento o no alquilás, digamos. En un socialismo podría estar, sería de uso libre, habría que ver, digamos, no quiero acá decir uno u otro, pero podrían ser una de las dos. Y en ese uso libre, utilizás cuando lo necesitas, lo dejas en otro lugar, otro lo utiliza y se va haciendo. Y vos el auto lo necesitas como sistema de transporte, no como para sacarte una foto y subirla al Instagram y decir, mirá el nuevo Tesla. ¿Cómo se llama el nuevo Tesla? El nuevo Tesla Super Raptor, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo?
Cybertruck. El Cybertruck, que es una masa y que... Super Raptor está bueno igual. Le tiene una idea ahí. Quiero alguna... creo que en eso nos permite imaginar. Y cuando vos ves digamos, el capitalismo, como necesita de maximizar ganancias, muchas veces te pone trabas a la imaginación de soluciones que no son posibles o valiosas en el capitalismo, porque compiten contra Ford o Tesla o lo que sea, que necesita producción de autos, ponerlos en el mercado, vender y demás, y a la vez, che, pero capaz hay un montón de autos que hoy están estacionados. Vos ves la calle acá y está lleno de autos estacionados, y bueno, capaz esos autos estacionados podrían ser un flujo constante, tener menos producción de autos, ese tiempo menor que necesitas para la producción de autos, liberarlo para reducir la jornada laboral o para producir otra cosa que sea mejor, y bueno, si empieza a cerrar por todos lados. Ahora, ¿para qué no cierra? Para maximizar ganancias. Bueno, ahí está un poco la cuestión, ¿no? Todo lo que podemos pensar de gobierno socialista, de tecnología, de servicio a la sociedad y demás, tiene que estar mediado por la idea de cuáles son los objetivos de la organización económica en la que vivimos. Si el objetivo es maximizar ganancias, que es la que vivimos en la actualidad, tenemos que entender cuáles son los lobbies propios que hacen esas empresas. Si el objetivo es mejorar el bienestar social, reducir la jornada laboral, producir en armonía con la naturaleza, posiblemente las ideas que se nos puedan ir ocurriendo hacia ahí sean mucho mejores. Incluso podríamos volcar el intelecto general de toda la sociedad que estaría pensando en eso, en lugar de hacer una aplicación, salvarse, venderla por $2 millones, etc. Así que bueno, eso como un marco general de el tamiz por el que mirar esto. Genial. Para ir cerrando, yo quería recordarles que, como siempre les pedimos, nos dejen en comentarios qué se imaginan ustedes de toda esta situación que estamos comentando, qué tienen para aportar, que nos digan también de qué les gustaría que hablemos en próximos episodios, y que no olviden de darle me gusta al video o al episodio en el caso de Spotify, y de suscribirse a nuestro canal. Nos encuentran en La Izquierda Diario, en YouTube y en Spotify. Y recordarles que necesitamos de 3.000 socios para seguir en pie, que nos pueden aportar yendo a laizquierdadiario.com/socios. No sé si vos tenés algo más para cerrar. Agradecer el tiempo que nos dedicaron escuchando hasta acá, dejar críticas también de cosas que les parece que están buenas pero que no les cierran, o que dudas planteadas sobre cómo podría ser. Pensarlo también en otros lugares, ¿no? En la vivienda, bueno, hay un montón de lugares, en la producción de alimentos. Este es un punto de partida del transporte, que es algo muy cotidiano, pero no es que solamente en transporte la posibilidad de planificar la sociedad de otra manera. Así que agradecerles el tiempo hasta acá y estamos en contacto. Bueno, muy interesante, seguiremos pensando. Hasta la próxima. Esto fue un podcast de La Izquierda Diario.